¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión nos encontramos en Tesoros de la Biblia. Vamos a ver el discurso de 10 minutos que hará después de orar. Jehová quiere lo mejor para nosotros. Cuando Él nos da consejos mediante su palabra, una publicación bíblica o un hermano maduro nos demuestra que nos ama. Y es como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 9 y 10. Lo hace para nuestro beneficio. Así es que mire, de manera indirecta, usted leyendo la Biblia, teniendo el estudio personal, yendo a las reuniones, escuchando los discursos públicos o alguna publicación de la organización o un video, de manera indirecta le está dando un consejo. O puede ser de manera directa, con los ancianos, algún hermano nombrado o algún publicador que quizás vea el asunto. Ahora bien, a veces, cuando esto ocurre, pudiera parecernos que la persona que nos dio un consejo no lo hizo de la mejor manera. Claro que el que da un consejo debe de esforzarse por darlo de modo que resulte fácil de aceptarlo. Pero si somos nosotros los que recibimos el consejo, debemos centrarnos, si note el punto, centrarnos en el mensaje. Incluso si pasamos o si pensamos que no nos dieron no nos dieron el consejo de la mejor manera. De hecho, podríamos preguntarnos, aunque no me gusta la manera en la que la persona me dio el consejo, ¿tendrá algo de razón? ¿Puedo pasar por alto sus defectos y beneficiarme de lo que me dijo? Sería bueno que encontráramos la manera de aprovechar cualquier consejo que nos den. Y mire qué importante es esto porque normalmente nos fijamos en el mensajero, más no en el mensaje. Ahí en la imagen usted puede ver a la hermana que le está dando quizás un mensaje del tipo de ropa que alguien va a comprar. Y la realidad es que a veces como nosotros queremos eso porque ya es algo, pues si no, no lo fuéramos a comprar, es algo que ya tenemos en mente. Y cuando alguien nos dice, pues mira, ten cuidado porque qué es lo que revela este tipo de ropa a la luz de lo que la Biblia dice, es ahí donde por el gusto que queremos de esa ropa alguien nos dice lo contrario, entonces pensamos que la persona no está de acuerdo con nosotros, lo tomamos a mal. E incluso podemos llegar hasta pensar mal de la persona. Hay quienes, cuando alguien les da un consejo a la persona que le dio el consejo, ya ni le hablan o ya lo tomaron de una forma negativa. Por eso siempre es importante fijarse en el mensaje, no en el mensajero. Y claro, el que va a llevar el mensaje, pues debería de hacerlo de la forma mejor posible. Mire, algo que nos va a ayudar a esto es entender lo que hace referencia el Salmo 141.1. Mire, ahí lo tiene usted en pantalla en color azul. Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera, sería como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias. Es por eso que el consejo es acepte con gusto consejos o sugerencias. Y cuando el hermano lo hace de forma adecuada con base a la escritura, fíjese en el mensaje, más no en el mensajero. Y se va a beneficiar mucho de la información. Ahora bien, hay cristianos
que se sienten abrumados o incluso deprimidos por la presión de los parientes incrédulos, los problemas económicos y las enfermedades graves. El rey David experimentó ese sufrimiento. Él dijo: mi espíritu desmaya dentro de mí, en medio de mí se muestra aturdido mi corazón. ¿Qué le ayudó a sobreponerse en esos momentos? Bueno, recordar el apoyo que había recibido de Dios, tanto él mismo como otros fieles del pasado, fue lo que le ayudó a salir adelante. De hecho, David reflexionó sobre las obras divinas y las ocasiones en que Jehová había actuado para mantener en alto su santo nombre. De igual modo, si meditamos en Dios y en lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros, recobraremos el ánimo incluso en los momentos más difíciles. Por eso, de acuerdo a lo que menciona el Salmo 143:5, dice lo siguiente, mire: recuerdo tiempos pasados, medito en todo lo que has hecho. Con gran interés reflexiono en la obra de tus manos. Así es, siempre medite en todo lo que Jehová ha hecho por su pueblo y por usted individualmente, porque eso le va a ayudar a recordar que Jehová siempre ha hecho todo por su pueblo y por usted. Ahora mire, vamos al tercer punto. Habrá ocasiones en las que tal vez se sienta como David cuando dijo: apresúrate, respóndeme, oh Jehová, mi espíritu se ha acabado, no ocultes de mí tu rostro. En esos momentos no se rinda. Sea paciente y espere hasta que Jehová tenga que ver cómo debes actuar. Lee su palabra y medita en ella. De ese modo entenderás mejor lo que Él espera de ti y verás cómo cuidó a sus siervos en el pasado. Eso te ayudará a seguir confiando en Jehová y a no desobedecerle. Mire, muy interesante esta información. Por eso, de acuerdo a lo que dice el Salmo 143:10, leamos el consejo que nos da. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu es bueno, que me guíe por terrenos llanos. Por lo tanto, haga todo lo posible por ver las cosas como las ve Jehová. Ahora bien, en este discurso usted puede notar esta imagen. De acuerdo a los Salmos 140, 143, no solo encontramos lo que David le suplicaba a Dios, sino también lo que hacía después de orar, actuar en consecuencia con sus oraciones. Es decir, no nada más es pedir, sino tenemos que actuar en consecuencia de lo que estamos pidiendo. Recuerde, los milagros ya no existen. Y si nosotros queremos ver en acción lo que estamos pidiéndole a Jehová, tenemos que poner de nuestra parte para que entonces le dejemos a Jehová lo necesario y nos pueda ayudar. Ahora bien, solamente queda en usted y en un servidor preguntarnos: ¿qué vamos a hacer después de orar? Bueno, sin lugar a duda todos tenemos la respuesta. Y ojalá pueda ser como el hermano de la imagen, que después de orar puso en acción
o en consecuencia de lo que él había pedido. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión nos encontramos en 10 perlas para comentar, de la semana del 27 de enero al 2 de febrero. Mire, va a estar muy interesante porque vamos a ver la pregunta de esta semana y vamos a ver que hay varias formas para contestar. En esta ocasión se va a estar analizando el Salmo 143, que usted lo puede ver en color azul y menciona lo siguiente: afilan su lengua como la de una serpiente, hay veneno de víboras debajo de sus labios. ¿Por qué dice David que hay veneno de víboras debajo de los labios de los hombres? Y obviamente hombres malos. Bueno, de acuerdo al tomo Perspicacia volumen 2, en la página 682 nos refiere lo siguiente: las mentiras y calumnias de los inicuos, tan perjudiciales para la reputación de la víctima, se asemejan al veneno mortífero de las serpientes. Y mire que esto es así, en sentido figurado, esto es cierto. El Salmo 58, 3 y 4 refiere características de una serpiente cuando alguien utiliza mala lengua. Mire, ahí menciona lo siguiente: los malvados se tuercen desde que nacen, andan descarriados y son mentirosos de nacimiento. Su veneno es como veneno de serpientes. Son sordos como la cobra que se tapa los oídos. Puede notarlo, las características efectivamente que el Salmo menciona es precisamente ese, el de una serpiente. Y así son los mentirosos y calumniadores que hablan cosas como veneno de víbora. Bueno, esto es lo que se puede comentar de forma figurada. Pero adicionalmente, usted también podría comentar lo siguiente, mire. El primer párrafo usted podría dar como respuesta de esa pregunta que se va a estar analizando lo siguiente. Se dice de los calumniadores: la ponzoña de las víboras cornudas están debajo de sus labios o detrás de sus labios, tal como las glándulas del veneno de la víbora está detrás del labio y de los dientes de su mandíbula superior. Romanos capítulo 3 versículo 13 menciona precisamente eso, mire. Su garganta es una tumba abierta. Ellos se engañan con su lengua. Hay veneno de serpientes debajo de sus labios. Mire qué interesante texto de Romanos. Y bueno, aparte de la característica de la víbora, pues también dice que son como tumbas abiertas, hablando de la peste y la podredumbre que puede sacar a alguien que calumnia a una persona. Bueno, esto usted también puede comentar. Pero adicionalmente a eso, también pudiera comentar lo siguiente. Santiago capítulo 3 versículo 8 hace referencia a esto. Pero ningún ser humano puede domar la lengua. Es incontrolable y hace daño. Está llena de veneno mortal. Cuando la lengua se emplea para las enseñanzas falsas, la calumnia, la difamación o cualquier otro tipo de habla perjudicial, está lleno de veneno mortífero. Pues mire, ahí tenemos las 3 posibles respuestas con relación a la pregunta que se va a estar analizando en Tesoros de la Biblia. Y aquí en Perlas, precisamente, este Salmo 143 nos enseña que la calumnia, las mentiras y hablar mal de alguien puede resultar ser como venenos de serpiente. Ahora bien, mire, ¿qué perlas espirituales ha encontrado usted en la lectura de la Biblia de esta semana? Bueno, mire, vamos a compartirle a usted unas de ellas. Esperemos que le pueda ayudar para comentar en la reunión. La primera
perla que tenemos se encuentra en el Salmo 144, que menciona lo siguiente: protégeme, oh Jehová, de las manos de los malvados. Defiéndeme de los hombres violentos, los que conspiran para hacerme caer. Esta perla me enseña que mientras este mundo se va hundiendo cada vez más profundamente, nosotros sabemos que es importante que el espíritu de este mundo no nos coja como con un lazo y nos atrape. Reconocemos que las manías o novedades pasajeras y la diversión de este mundo son como señuelos para atraer a toda la humanidad al lazo del diablo. Así es, mire qué importante es tener cuidado y pedirle a Jehová que nos proteja de este tipo de artimañas de Satanás. Muy bien, ahora mire, vamos a pasar a la perla 2. En este caso, este puede tener varios comentarios que le vamos a mostrar. Mire, el Salmo 141.2 refiere esto: que mi oración sea delante de ti como incienso preparado, mis manos alzadas como la ofrenda de grano del atardecer. Mire, esta perla me enseña que, por lo visto, al hablar del incienso, David quería decir que pensaría bien en lo que iba a decirle a su Padre Celestial en sus oraciones. Y nosotros deseamos hacer lo mismo, pues queremos que nuestras oraciones complazcan a Jehová. Bueno, podemos decir eso, pero también podemos decir lo siguiente en este mismo Salmo 141.2. Mire, el primer párrafo usted también lo pudiera comentar. Hay buenas razones para creer que a Jehová le encanta que le expresemos nuestro amor y gratitud. Y Él quiere que le hablemos de nuestros deseos, preocupaciones y esperanzas. Por eso, antes de hacerle una oración, ¿qué tal si piensa con cuidado en lo que le va a decir? De ese modo, le ofrecerá a su Padre Celestial incienso de la mejor calidad. Mire, esto es algo bien importante ya cuando se profundiza, porque efectivamente a veces es orar por orar, pero cuando se piensa lo que le va a decir uno a Jehová, efectivamente puede ser como un incienso de todo lo que nosotros le solicitamos a nuestro Padre. Ahora bien, mire, vamos a ver otra posible respuesta con relación al significado de este salmo. Puesto que el pacto de la ley era una sombra de cosas mejores por venir, parece que la acción de quemar incienso prescrita en este pacto representó las oraciones gratas a Dios que le ofrecen sus siervos fieles. El salmista dijo: que mi oración esté preparada como incienso delante de ti, Jehová. En varios aspectos, el quemar incienso fue un símbolo apropiado de las oraciones de los santos ofrecidas noche y día y que satisfacen a Jehová. Y así es, hermanos, en estricto sentido, nuestras oraciones tienen que ser tan gratas para nuestro Padre que cuando a Él le lleguen sea como ese aroma del incienso que se quema hacia nuestro Padre Jehová. Muy bien, pero no es todo, mire. También se podría decir lo siguiente en ese mismo Salmo 141.2. Mire, en azul le presentamos otra respuesta. El amor por Jehová nos motiva a cuidar a Él en oración constantemente, ¿verdad? Podemos acudir a Él de manera constante. Los sacerdotes de Israel tenían que quemar incienso para Jehová todos los días.
Y es interesante que el rey David comparara sus oraciones a incienso cuando cantó. Que mi oración esté preparada como incienso delante de ti, el levantar las palmas de mis manos como la ofrenda de grano al atardecer. Así es, que nuestras humildes peticiones, sinceras súplicas y sentidas palabras de alabanza y gratitud sean tan agradables a Jehová como el incienso perfumado, por así decirlo. Muy bien, mire, pues ahí tiene otra parte que puede comentar en este mismo versículo. Y todavía tenemos otra más ahí de color blanco. Al finalizar esta diapositiva dice lo siguiente. En el libro de Revelación, el apóstol Juan ve a los que están alrededor del trono celestial de Dios, con tazones de oro llenos de incienso. Y dice el relato inspirado que el incienso significa las oraciones de los santos. Así pues, quemar incienso de dulce fragancia simbolizaba las oraciones aceptables que ofrecen los siervos de Jehová día y noche. Así es que qué interesante información nos presenta todas estas revistas, atalayas y el tomo perspicacia para que nosotros podamos comentar con relación a este salmo. Ahora bien, mire, también podemos comentar lo siguiente en la perla número 3. Esta está basada en el Salmo 141.3. Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado, mis manos alzadas como la ofrenda de grano del atardecer. David sabía el daño que puede ocasionar la lengua y que los hombres imperfectos se sienten tentados a hablar con dureza, en especial cuando se les provoca. Moisés fue el hombre más manso de la tierra, pero pecó con su lengua respecto a las aguas de Meribá. Entonces, el dominio de los labios es necesario para evitar habla dañina y conservar un buen corazón. Así es que mire qué interesante es esto, hermanos, porque pues así como con la boca damos una oración y puede ser un aroma rico como el incienso, pues también con nuestros labios podemos pecar. Así es que qué importante es mantener la lengua en su lugar. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la perla número 4. El Salmo 141.5 nos refiere esto, mire. Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal. Si me reprendiera, sería como aceite sobre mi cabeza, que mi cabeza jamás rechazaría. Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias. Para lograr que un pecador se arrepienta, se necesita amor, pero también firmeza. Imaginemos que un frío día de invierno un grupo está escalando una montaña cubierta de nieve. Uno de ellos, agotado, comienza a congelarse y a dormirse, pero si se queda dormido en la nieve, su muerte será segura. Por eso, uno de sus compañeros trata de mantenerlo despierto, dándole unas bofetadas en la cara mientras llegue el equipo de rescate. Aunque sean dolorosas, esas bofetadas le pueden salvar la vida. De la misma manera, David agradecía la corrección, aunque fuera dolorosa, pues comprendía que era para su bien. Y mire, hermanos, que qué importante es esto, porque si todos entendiéramos de forma correcta esto, la verdad es que no nos enojaríamos o no tomaríamos a mal cuando nuestros hermanos, que son los apropiados, como son los ancianos para darnos un consejo, no lo sentiríamos mal. Incluso hasta un hermano publicador con experiencia nos podría hacer notar algunas situaciones en las que tenemos que cambiar.
Así es que no se enoje, hermanos, porque al final de cuentas es por nuestro bien. Ahora mire, vamos a pasar a lo que es la siguiente perla, que es la número 5. El Salmo 143:2 refiere esto. No entres en juicio con tu siervo, porque ningún ser vivo puede ser justo ante ti. David era consciente de su imperfección. Sin embargo, su corazón era completo para con Dios. Por ello, confiaba en que recibiría en justicia una respuesta. ¿No es eso esperanzador? Aunque no alcancemos la justicia de Dios, podemos tener la confianza de que nos oye si nuestro corazón es completo para con Él. Debemos perseverar en la oración y estar decididos a vencer el mal con el bien en estos días impíos. Excelente perla con relación a el rey David, con la conciencia de nuestra imperfección y que Jehová siempre nos dará lo mejor a nosotros. Ahora mire, vamos a pasar a lo que es la perla número 6. El Salmo 143:3 hace referencia a esto. Porque el enemigo me persigue, ha aplastado mi vida contra el suelo, me ha obligado a vivir en la oscuridad como los que llevan mucho tiempo muertos. La presión de los enemigos, las pruebas debido a graves dificultades económicas, una enfermedad grave u otros problemas inquietantes, han hecho que algunos miembros del pueblo de Dios sientan que su espíritu desmaya. A veces también han tenido el corazón como aturdido, y es como si clamaran individualmente: ¿por qué me has hecho ver mucha angustia y calamidad? ¿Quieras volver a hacerme revivir? ¿Quieras cercarme y consolarme? ¿Cómo le ha ayudado a usted Jehová? Bueno, seguro usted tiene la respuesta de las muchas ocasiones en que todos hemos pasado por problemas y hemos visto cómo la mano de Jehová nos apoya. Ahora bien, mire, también puede compartir esta perla si es que las anteriores le parecen que son de grande explicación. Pues vimos la primera que era chiquita y esta 7 también, mire. El Salmo 143:4 refiere esto. Mi espíritu está decayendo, mi corazón está adormecido dentro de mí. David tenía enemigos, tal como los tenemos nosotros hoy día. Él pasó por momentos de ansiedad, como cuando huyó de Saúl y buscó refugio en lugares solitarios e inaccesibles, o cuando lo hostigaron sus enemigos siendo ya rey. ¿Hemos tenido razón para sentirse de manera parecida? Seguramente, pero Jehová siempre está presto para ayudarnos. Ándele, mire, qué interesante y esto pudiera usted comentarlo. Ahora mire, vamos a pasar a la número 8. La número 8 dice lo siguiente, basado en el Salmo 143:6. Hacia ti extiendo mis manos. Soy como una tierra reseca que tiene sed de ti. Podríamos comentar esto. Aunque David era pecador, sabía que Dios era consciente de su situación. A veces podemos pensar que nuestra espiritualidad ha decaído, pero la situación no es desesperanzada. Jehová oye nuestras oraciones y puede acelerar la recuperación reconfortándonos mediante la ayuda de los ancianos amorosos o de los artículos de la atalaya o partes de las reuniones que parecen concebidas para nosotros. Así es que efectivamente, mis hermanos, si nosotros de alguna forma
se nos ha resecado como la tierra seca por los problemas que podemos tener, seguramente Jehová nos ayudará de muchas y diversas maneras, como pueden ser teniendo en cuenta estas perlas, ¿verdad? Esto a veces cuando uno lo lee y lo escucha, pues es un consejo que nos puede ayudar. Ahora mire, vamos a pasar a esta perla que es la 9, donde menciona el Salmo 143:8 esto. Por la mañana, hazme oír tu amor leal, porque confío en ti. Muéstrame el camino por el que debo andar, porque yo acudo a ti. Aunque por la mañana hazme oír tu bondad amorosa, dame a conocer el camino en que debo andar. Esto fue lo que suplicó el salmista David en oración. Seguro que al despertar cada mañana y darle gracias a Jehová por otro día más de vida, usted también le pide, al igual que David, que lo ayude a tomar decisiones y a actuar de la mejor manera. Y así es, hermanos, todos queremos hacer una oración a Jehová para que nos ayude a salir adelante en este día, ¿verdad? Y que podamos resolver las cosas que se tenga que resolver y las que no, confiar en que Jehová sabrá cómo ayudarnos. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la perla número 10. Está basada en el Salmo 143:8 y esto refiere lo siguiente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu espíritu es bueno, que me guíe por terreno llano. Bueno, podemos comentar lo siguiente. Deseamos que se nos enseñe a hacer la voluntad de Dios y no la de nuestro adversario el diablo, ni la de seres humanos imperfectos. De modo que, como David, reconocemos a Dios a quien adoramos y servimos, porque tú eres mi Dios, tu espíritu es bueno, que me guíe en la tierra de la rectitud. En vez de tratarse con hombres de falsedad, David prefirió estar donde se adoraba a Jehová. Nosotros podemos hacer lo mismo si hacemos la voluntad de Jehová con hombres que enseñan su bondad. Mire, qué interesante información fue la que pudimos analizar en esta ocasión y esperemos que a todos nos haga bien. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en la sección de Seamos Mejores Maestros, ejemplos de todas las asignaciones. Mire, vamos a pasar a la número 4, que es de 4 minutos o menos y es la predicación informal. Bueno, quizás usted pueda decir algo así y esta presentación le sirva como base para su asignación. Buenos días. ¿Le puedo ayudar a cruzar? Buenos días. Pues si me hace usted el favor, se lo agradecería. Mire, ya llegamos y como la avenida está tan grande, pues con la gente que cruza me cuesta trabajo pasar. No se preocupe, hay muchas personas que debido a muchos factores se les dificulta pasar. Sí, pero qué bueno que usted me ayudó. La verdad, ya no hay muchas personas que ayuden a los demás en asuntos como estos. Es cierto, porque las personas están muy apresuradas en su día a día y en ocasiones no se fijan que hay personas que necesitan ayuda. Mire, yo estudio la Biblia y he llegado a comprender que sus consejos nos pueden hacer mejor personas, como por ejemplo, ser empáticos con las personas que no pueden hacer lo que para otros es cotidiano. Uy, sí, la Biblia dice cosas bien bonitas, pero que pocos ponen en práctica. Por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto, nos dicen que amemos al prójimo, y la verdad, pocos lo hacen.
Es cierto, en muchas ocasiones no basta con saberlo, sino ponerlo en práctica. ¿Cree que le pueda leer un pasaje de la Biblia donde se muestra cómo debemos tratar al prójimo? Pues si me lo lee, se lo agradezco porque por las prisas no traje mis lentes. Claro, mire, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, hace referencia a lo siguiente. Menciona esto. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Pues más claro ni el agua. Mire, si tiene un papelito, anóteme el texto para que lo lea yo en mi propia Biblia. Por supuesto, este fue tan solo un consejo, pero si usted me lo permite, me gustaría mostrarle otros consejos más que se encuentran en la Biblia. Pues si esos otros consejos están como el que me leyó, no tengo problema. Muy bien, pues la encamino y nos ponemos de acuerdo. Mire, ahí tenemos la primera presentación. Esperemos que le pueda ayudar a usted para que dé su asignación o le sirva de base para que usted pueda hacer alguna modificación y le pueda ayudar. Ahora mire, vamos a pasar a la predicación pública. Esta es de 3 minutos o menos. Y podría decir algo como esto. Hola, buen día. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias a Dios. Excelente. El día de hoy estamos preguntando en los negocios la siguiente pregunta. ¿Será que toda la vida los clientes nos compren los productos que vendemos? Bueno, pues yo creo que mientras exista la necesidad y nosotros la suplamos con los productos que vendamos, pues aquí estarán. Aunque he de decirle que las ventas cada vez son menores. Así es. ¿Me permitiría mostrarle un texto de la Biblia que menciona cómo será la situación económica dentro de poco? Bueno, en lo que llegan los clientes. Mire, se encuentra en el texto de Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. ¿Puede leerlo? Sí. En medio de los 4 seres vivientes, oí lo que parecía una voz que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. No desperdicies el aceite de oliva ni el vino. Mire, gracias. ¿Qué le da a entender a usted este texto? Pues lo que yo entiendo es que los productos se encarecerían. Así es, pero la verdadera pregunta es ¿cuándo y por qué? Mire, suena interesante, pero quizás otro día los atiendo porque ahí viene don Juan a comprar. Por supuesto, habrá un horario o lugar en que lo podamos ver. Aquí mismo cierro a las 6 de la tarde y pues los puedo atender. Ok, muy bien, pues que tenga una buena venta en este día. Mire, pues ahí tenemos esta segunda parte de asignación. Bueno, ojalá le pueda ayudar verdaderamente y usted lo puede utilizar quizás, ¿verdad? Como una base para lo que va a decir en su asignación. Ahora mire, vamos a pasar a la número 3. Esta es de 5 minutos y es una escenificación. Así es que vamos a ver cómo podría hacerla. Hola José, ¿tienes 1 minuto? Claro Luis, ¿para qué soy bueno? Mira, estuve viendo una noticia en la televisión de que una persona que es de tu religión, antes de que la operaran, habló con los doctores
para mencionarles que ella no aceptaba sangre en su intervención quirúrgica, a pesar de que su operación es de alto riesgo. Y pues, como sé que tú también eres testigo de Jehová, quise preguntarte, ¿es cierto que ustedes no se atienden por no aceptar la sangre? Mira, si tienes tiempo, te puedo explicar. Sí, está bien, pues ya ves, tenemos una hora para comer, así que en lo que comemos, pues me puedes explicar. Claro, mira, primero que nada, los testigos hacemos lo posible por buscar atención médica de calidad. Cuando uno de nosotros o alguien de nuestra familia se enferma o tiene que ser operado, consultamos a médicos y cirujanos con experiencia en el uso de técnicas sin sangre. Entonces, si se atienden, pero sin sangre, mira, el asunto de la atención médica sin sangre es debido a razones religiosas, más bien que médicas. La palabra de Dios, la Biblia, menciona que debemos de abstenernos de sangre. Mira, hay varios textos que podría leerte, pero ¿qué te parece si leemos Deuteronomio capítulo 12, versículo 23? ¿Me ayudarías a leerlo? Por supuesto. Mantente firmemente decidido a no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la vida con la carne. Así que los testigos obedecemos el mandato bíblico de abstenernos de la sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida. ¿Y no consideras que realizarse una operación de alto riesgo sin sangre puede ser peligroso? Mira, me gustaría hacerte referencia a dos informaciones que son médicas y que hacen referencia a esto que me estás preguntando. En el 2004 se publicó una revista de medicina en donde el artículo decía que muchas de las técnicas que se han ideado para tratar a los testigos de Jehová serán las normas en los próximos años. Y en el año 2010, el libro Medicina Transfusional señaló que gracias a estas técnicas conseguiremos que la llamada cirugía sin sangre sea algo tan cotidiano y habitual como la cirugía ambulatoria. ¿Qué te parecen estas explicaciones? Pues creo que entendí mal la información o en realidad eso fue lo que dijeron en la noticia, pero ahora ya me queda claro que es un asunto de mandato bíblico y que pues en realidad hay personas que no son de tu religión que buscan también cirugía sin sangre por los riesgos que podría haber. Así es. De hecho, muchas personas que no son testigos de Jehová también solicitan cirugía sin sangre. Espero que en estos minutos haya podido responder tu duda. Claro que sí. Y si bien, mira, la verdad no comparto del todo tu postura del uso de la sangre, realmente su posición no es como la que mencionaron en la televisión. Bueno, pues bien, si tienes más dudas de este asunto o de otros, estoy para servirte. Muy bien, gracias. Pues ahí tenemos, mis queridos hermanos, estas partes, en este caso la escenificación. Esperemos que le pueda ayudar a usted para que dé sus asignaciones y de esta manera se beneficie de la información. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión tenemos la parte de nuestra vida cristiana. Vamos a tener 15 minutos bajo el título Esté preparado por si necesita atención médica o una intervención quirúrgica. Mire, el primer punto es que este es un análisis con el auditorio, así es que usted va a comentar con relación al video que vamos a estar analizando. De entrada, nosotros podemos saber
que Jehová siempre está dispuesto a ayudarnos. Eso es lo que menciona precisamente el Salmo 46:1. Jehová nos promete que será una ayuda siempre disponible en tiempos de angustia. De hecho, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, una atención médica o una operación, claro que es normal que nos sintamos angustiados, pues a veces, incluso hasta los mismos doctores nos angustian porque nos dicen que el asunto está muy mal y que necesitamos muchas cosas para que esto salga bien. Por eso es importante que Jehová nos ayude hasta en estas situaciones. Qué bien que Jehová nos ha dado todo lo que necesitamos para estar preparados en situaciones como estas. Por ejemplo, gracias a su organización, tenemos la tarjeta de instrucciones médicas de EPA, la tarjeta de identidad y otros documentos con información médica. Además, contamos con el comité de enlace con los hospitales y todos estos nos ayudan a obedecer la ley de Dios sobre la sangre. Mire, esto es bien importante. En este caso, la DPA lo que hace es que nosotros tengamos por anticipado el deseo que nosotros tenemos sobre cómo tratarnos en situaciones que tenga que ver con la sangre. Pero la tenemos que tener llena antes, por supuesto. También tenemos instrucciones médicas, por ejemplo, cuando alguien lo van a operar y que a lo mejor no es algo tan grave, pero finalmente es necesario tener todo por anticipado, como en el caso de las instrucciones que se tienen con las hermanas que están embarazadas o en caso de algunas cuestiones de cáncer. También es necesario contar con todas estas instrucciones para que nos ayuden a elegir y a tomar la decisión de manera correcta. ¿Y qué se puede decir de los comités de enlaces con los hospitales? Por supuesto, esto es muy importante porque nuestros hermanos están bien preparados para que nos puedan orientar en qué hospital o con qué doctores son personas que están de acuerdo con hacer este tipo de operaciones sin sangre. Ahora bien, todo esto nos ayuda, por supuesto, a obedecer la ley de Dios sobre la sangre, ¿verdad? En relación con Hechos 15, 28 y 29, cuídense de los ídolos y de la sangre. Ahora bien, miren, vamos a ver y contestar 3 preguntas. La primera de ellas está ahí de color verde y dice lo siguiente. ¿Cómo les ha ayudado a algunos hermanos tener lista la tarjeta DAP? Bueno, mire, ahí tenemos del lado izquierdo al hermano, que es un joven, de hecho. Y en el video se va a ver la historia de este joven. El hermano se llama Lucas y es de Alemania. Es un joven y goza de buena salud. Sin embargo, el hermano Lucas menciona que en cualquier momento podría tener un accidente. Por lo tanto, debemos tener una DPA anticipadamente, ya que las decisiones médicas que tomemos le agradarán a Jehová. Efectivamente, mire, esto es lo que usted pudiera contestar y es lo que dijo el hermano con relación a cómo a él le ha ayudado a tener esa tarjeta DAP, porque después, que también usted puede comentar, es un comentario adicional que pudiera dar. El hermano de hecho tuvo un accidente, dice el video que él tuvo un problema en la clavícula y entonces pues tuvo que ir a un hospital. Dice que el hermano tuvo el accidente y los comités de enlace con hospitales se aseguró de que se tomaran en cuenta su conciencia como su decisión como testigo de Jehová en cuanto a la atención médica. Pero esto solamente fue posible porque él tenía su DAP ya llenada, la tenía consigo y por supuesto al comunicarse con los comités de enlaces con hospitales, pues entonces hay más posibilidad, hay más probabilidad de tener éxito, de que se le respeten las decisiones que él tiene como testigo de Jehová en cuanto a la atención médica. Así es que eso fue muy interesante en el video. Pero también usted pudiera contestar lo del tercer párrafo, mire.
Así es que el tener el DPA llenada correctamente y de manera anticipada al accidente hizo que se sintiera tranquilo al tomar la decisión. Nota el punto, se sintiera tranquilo al tomar la decisión, porque de antemano pues ya tenía todo bien ordenado y bien hecho para que a él no le costara problema cuando llegara a situaciones como estas, porque mire, a veces pensamos que esto no nos va a pasar, pues como a lo mejor por algunos años no le ocurrió ningún accidente, entonces usted dice, bueno, pues no hay ningún problema. Y luego, cuando ya viene el problema, pues en ocasiones hasta la persona no tiene llena la DPA. Entonces, qué importante es la información y las respuestas que dio este hermano, Lucas. Ahora bien, mire, vamos a ver también otra pregunta en esta parte. Y la pregunta está ahí, usted la puede ver de color verde. Dice lo siguiente, ¿cómo les ha ayudado a algunos hermanos el documento de información para mujeres embarazadas S401? Mira, ahí se ve el ejemplo de la hermana Frida Banda. La hermana Frida Banda menciona que en el instructivo S401 ella pudo ver que puede uno, en el caso de ella, con este asunto del embarazo, puede contactar a los centros de enlace con hospitales y ellos pueden contactar a un médico. En el caso de ella, pues era su primer embarazo que tenía y pues obviamente tenía muchas dudas de ella, de su situación, de cómo iban a estar en cuanto a la salud al momento en que ella tuviera a su hijo, cómo sabía que ella iba a estar bien. Pues de hecho este instructivo dice que cuando ella lo leyó, vio lo que podía hacer y así es que ella contactó al comité de enlace con los hospitales y ellos le recomendaron o le contactaron a un médico para que atendiera con su embarazo y el nacimiento de su hijo. De tal forma que esto le ayudó a calmarse y por supuesto a cumplir con su decisión que Jehová, de lo que ella había aprendido acerca de este tratamiento y las cuestiones de sangre, pues cuando es un embarazo por supuesto que es algo que se va a topar. También este documento es un documento práctico, que también usted puede contestar ahí. Es un documento práctico que menciona qué hacer en las consultas médicas durante el embarazo y así se sienta más tranquila y mejor preparado. Y así es, da tanta información que efectivamente uno se siente tranquilo por las instrucciones que vienen en este documento. Por supuesto, todos entendemos que incluso en situaciones bonitas como estas, que es el embarazo, pues se pueden presentar situaciones o complicaciones que nadie espera. Así es que es una bendición tener instructivos de esta naturaleza que nos dan información y nos ayudan a planear o prever, como en estos casos del embarazo, la mejor manera posible, la atención que se tiene que dar de manera médica. Así es que muy bien y qué interesante es esta información, este instructivo. Y bueno, pues ahí tiene usted 3 posibles respuestas que puede dar. Ahora bien, mire, también hay una tercera pregunta. Esta menciona lo siguiente. Si necesita hospitalización o una operación o algún tratamiento como los que se usan contra el cáncer, ¿por qué es importante que contacte lo antes posible con el comité de enlaces de hospitales, aunque parezca que no va a tener problemas con la sangre? Bueno, porque ellos, en el caso del comité, pueden buscar buenos doctores y hospitales que nos atiendan y respeten nuestros deseos y decisiones con respecto a la sangre. Y mire qué importante es esto, porque efectivamente, a pesar de que son situaciones de esta naturaleza, que a lo mejor uno pueda pensar que no hay implicación sanguínea, siempre es importante tener por anticipado cualquier tipo de intervención quirúrgica, por muy sencilla que ésta sea, contactar al comité para que nos oriente en relación de qué es lo que podemos hacer y cómo ellos nos pueden ayudar. Ahora bien, mire, el recuadro que usted está viendo del lado izquierdo
Dice, ¿está preparado? Entonces, de acuerdo a lo que vimos hoy, tenemos 3 puntos para saber si estamos preparados. 1, escriba en su tarjeta DPA lo que haya decidido. Recuerde lo que vimos en el video. Al final de cuentas, de acuerdo a lo que se menciona en Gálatas, nosotros tenemos la decisión. Es decir, ahí está la información. Está la ayuda de los comités y las instrucciones, pero al final de cuentas la decisión usted la toma. Entonces, para tomar una buena decisión, escriba en su tarjeta de DPA lo que usted ha decidido. 2, póngase en contacto con el comité de enlace de hospitales lo antes posible. No lo deje a la ligera. Si sabe que va a tener alguna operación quirúrgica y aunque no sea grave, o a lo mejor desde antes ya sabe que sí pudiera tener algún asunto de gravedad, pues véalo anticipadamente, no en el momento, porque a veces eso es lo que pasa, que en el punto en donde la persona ya está, pues es cuando ya están solicitando la ayuda y a veces eso complica la situación. Y tercero, esté listo para explicarle al médico su decisión sobre las transfusiones de sangre, las fracciones sanguíneas y los procedimientos que implique el uso apropiado de la sangre. Para eso, para que se logre el punto 3, usted tiene que estar informado. Y por eso es que la organización, en el folleto Disfrute de la Vida, en la lección 39, es el punto de vista de Jehová sobre la sangre. Y ahí usted podrá encontrar la respuesta a esto de estar listo. Contiene, entre otras cosas, lo siguiente, mire. Nada más el puro encabezado dice lo siguiente. La sangre es muy importante. Sin ella nadie podría vivir. Como Dios nos creó, Él tiene el derecho de decirnos cómo debe usarse. ¿Qué dice Él sobre la sangre? ¿Puede consumirse como alimento o usarse en transfusiones? ¿Y qué puede ayudarle a usted a tomar buenas decisiones sobre ese asunto? Pues mire, precisamente esta lección 39, entre otras cosas, le va a ayudar a informarse sobre este asunto. Por ejemplo, vienen estos 6 puntos en este folleto que le pueden ayudar. El primero de ellos es cómo ve Jehová la sangre. Entonces, primero el punto de vista de Jehová en relación con este aspecto. Después, en el punto 2, también en el folleto se ve, prohíbe Dios el uso de la sangre, donde le va a dar una respuesta clara sobre este asunto. En el punto 3, claramente menciona, tome decisiones que complazcan a Jehová, con base a los 2 puntos anteriores que ya usted estudió. En el punto 4 se mencionan los testigos de Jehová buscamos atención médica de calidad, porque en muchas ocasiones se malinforma acerca de que los testigos de Jehová no queremos que o dejamos morir a las personas, cuando en realidad nosotros deseamos atención médica, pero de calidad. Por supuesto, también viene el punto 5 acerca de las fracciones sanguíneas, para que usted pueda explicar eso al doctor que la va a atender. Y por supuesto, y muy interesante, el complemento del punto 6 de esta lección 39 es descubra algo más, y ahí vienen por lo menos 4 revistas e informaciones en donde usted puede ampliar más todavía la información para que usted esté completamente equipado y pueda tomar la mejor decisión. Y si su decisión es aceptar lo que Jehová Dios dice sobre la sangre, estar preparado incluso con toda esa información que la va a fortalecer y tomar una buena decisión. Pues mire, toda esta información usted la puede utilizar y es importante, como aprendimos, a hacerlo por anticipado, no hacerlo en el momento, porque entonces el asunto puede ser más complicado para quien va a tener esta cirugía. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos con el estudio del libro de Congregación, el capítulo 21, los párrafos 14 a 21. Aquí es donde se acaba el capítulo 21. Bueno, vamos a tener estas respuestas. Tenemos varias para que usted pueda comentar en cada una de ellas. Mire, lo que se va a estar analizando es el primer subtítulo, públicamente y de casa en casa, basado en Hechos, capítulo 20, versículos 13 a 24.
Y la pregunta de este párrafo 14 hace referencia a lo siguiente. ¿Qué les dijo Pablo a los ancianos de Éfeso cuando se reunieron en Mileto? Bueno, como usted pudo ver en el estudio, Pablo iba a Jerusalén y no iba a pasar por Éfeso, iba a tomar un viaje directo. Así es que los vio en Mileto para que se pudiera despedir de ellos porque ya muy probablemente ya no los iba a ver. Y entonces el apóstol Pablo les dijo lo siguiente: ustedes saben bien cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día que pisé la provincia de Asia. He servido como esclavo al Señor con toda humildad y he derramado lágrimas y he sufrido pruebas debido a las conspiraciones de los judíos. Aún así, no dudé en decirles cualquier cosa que fuera de provecho para ustedes, ni de enseñarles públicamente y de casa en casa. Al contrario, tanto a judío como a griego les di un testimonio completo sobre la necesidad de arrepentirse y volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Fíjense qué interesantes palabras, hermanos, porque efectivamente él estaba libre de la sangre de ellos y de todas las personas, porque el apóstol Pablo llegó a todos en la necesidad de que todos se arrepintieran. Así es que qué interesantes palabras para los ancianos de Éfeso. Ahora bien, mire, dice la pregunta del párrafo 15 lo siguiente: ¿por qué el método de predicar de casa en casa es tan bueno? Mire, usted puede contestar alguna de estas tres opciones. La primera que usted puede contestar es, para empezar, porque así todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar cada cierto tiempo el mensaje del reino. Esto demuestra que Jehová es imparcial. Y así es, todos deben de tener la oportunidad de escuchar el mensaje del reino. Si bien es cierto, muy probablemente no lleguemos individualmente a cada persona, pero si se organizan la predicación de tal manera que se lleva esto de casa en casa, ellos van a tener la oportunidad de que en alguna posibilidad se les pueda hablar y puedan conocer del mensaje de Jehová. Ahora bien, mire, dice la respuesta que usted puede contestar, la 2, lo siguiente. Además, el predicar de casa en casa nos permite llegar a las personas de buen corazón y darles la ayuda que cada una necesite. Y así es. Cada persona tiene circunstancias diferentes. Incluso hasta quien parece que no tiene interés, resulta que a veces las circunstancias cambian y quieren saber de Jehová. También usted puede contestar lo que se ve en la número 3. Y a nosotros también nos ayuda porque fortalece nuestra fe y nuestro aguante. Y mire que esto es muy cierto, porque cuando nosotros leemos la esperanza que les llevamos a las personas, en automático se fortalece nuestra fe. La repetición constante hace que nosotros sepamos efectivamente cuál es el propósito de Jehová y eso nos hace fuertes. Y por supuesto, también nos da aguante. Como usted sabe, pues algunas veces nos tratan mal, algunas veces es muy duro, muy complicado. Pues en algunos países hasta el asunto ha llegado a tal grado que los han metido a la cárcel. Por eso dice que aumenta nuestro aguante. Porque sin lugar a dudas eso, en comparación con lo que va a venir en gran tribulación, en realidad es nada. Mire, ahora vamos a pasar a las preguntas de los párrafos 16 y 17.
¿Por qué decimos que Pablo fue muy valiente? ¿Y cómo seguimos su ejemplo? Mire, aquí vamos a tener varias respuestas. En relación de por qué decimos que Pablo fue muy valiente, la primera respuesta que usted pudiera dar es porque no dejó que nada, ni siquiera la cruel persecución, ni los problemas de salud, le impidiera cumplir con su misión. Esto es algo muy interesante porque efectivamente nos está dejando un ejemplo. Ahora bien, mire, también usted puede contestar en el punto 2, bueno, ¿por qué decimos que Pablo fue muy valiente? La segunda respuesta que usted pudiera dar se basa en Hechos 20:24, que menciona, no me importa mi propia vida con tal de que termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio o un testimonio completo de las buenas noticias, de la bondad inmerecida de Dios. Así es que efectivamente el apóstol Pablo estaba dispuesto a dar todo por cumplir esa bendita comisión. Ahora bien, con relación a cómo seguimos su ejemplo, algunos podemos contestar lo que se ve en el punto 3. Algunos viven en lugares donde la obra está prohibida y hay persecución. Fíjese, viven en lugares donde está prohibida la obra y aún así se predica. ¿Qué puede conllevar esto? Pues golpizas, llevarlos a la cárcel o incluso que les quemen sus salones. Eso en México ya se ha vivido, por supuesto en otros lados también, pero así sucede. Ahora bien, como otra contestación que puede dar usted en relación y cómo seguimos su ejemplo, en el punto 4 usted pudiera comentar, otros batallan con enfermedades y debilitantes o con problemas emocionales. Esto es muy cierto, porque la realidad es que conocemos a muchos hermanos que han estado incluso enfermos y aún así salen a predicar. Incluso, pues tenemos varias informaciones en cuanto a las revistas y las publicaciones de la organización en donde vemos las experiencias de hermanos que con problemas y dificultades hacen todo para servirle a Jehová. Y también usted pudiera contestar lo que se ve en el punto 5, mire. Nuestros jóvenes también se enfrentan constantemente a la presión de los compañeros en clases. Y aún con toda esta situación, al igual que Pablo, dejamos todo para que obedezcamos el mandato de Jehová. Mire qué interesante información. Ahora bien, vamos a pasar al último subtítulo que es Cuídense ustedes mismos y cuiden del rebaño, basado en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículos 25 al 38. La pregunta 18 refiere esto. ¿Por qué estaba Pablo limpio de sangre y cómo podía seguir su ejemplo los ancianos de Éfeso? Bueno, efectivamente, el apóstol Pablo dijo que él estaba limpio de sangre cuando les predicó a todas las personas. Y mire, dijo lo siguiente, estoy limpio de la sangre de todo hombre, porque no dudé en declararles toda la voluntad de Dios. Así es que efectivamente, al predicarles entonces y mostrarles cuál era la voluntad de Dios para con la humanidad, efectivamente, él estuvo limpio de toda sangre. Ahora bien, dice la pregunta del párrafo 18, ¿y cómo podían seguir su ejemplo los ancianos de Éfeso? Mire, usted puede contestar cualquiera de las tres opciones. La pregunta 1, bueno, la respuesta 1 que usted puede utilizar es, les dijo, cuídense ustedes mismos
y cuiden del rebaño, del cual el Espíritu Santo los nombró superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Así es que el primer consejo era cuidarse y cuidar al rebaño. Ahora bien, también se puede contestar lo siguiente. El apóstol Pablo les advirtió que se infiltrarían en el rebaño lobos voraces, que dirían cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de ellos. Así es que efectivamente tenían que estar con mucho cuidado porque muchas personas se iban a infiltrar y que no tenían el propósito correcto. Ahora mire, también usted pudiera comentar lo siguiente con relación a cómo podía seguir su ejemplo los ancianos de Éfeso. Dice, manténganse despiertos y recuerden que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejar a cada uno de ustedes con lágrimas. Así es que efectivamente mantenerse ocupados, despiertos en relación con ellos y con el rebaño era muy importante debido a que con el tiempo esto iba a cambiar y no para bien, para mal. La congregación iba a experimentar a personas que iban o que hicieron el cambio de algo bueno hacia algo malo. Mire, la pregunta del párrafo 19 dice lo siguiente. ¿Qué apareció a finales del siglo I y a qué dio lugar esto en los siglos posteriores? Mire qué interesante la respuesta. En relación a qué apareció a finales del siglo I, la respuesta que usted puede utilizar es la que está viendo en pantalla. Aquellos lobos feroces a los que hizo referencia el apóstol Pablo que aparecerían, efectivamente aparecieron en la escena a finales del siglo I, alrededor del año 98. El apóstol Juan escribió, incluso ahora han aparecido muchos anticristos. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Mire qué interesante es esto, porque efectivamente lo que Pablo les había escrito, Juan aquí les estaba diciendo que ya estaban. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Mire, ¿a qué dio lugar? Como menciona el complemento de la pregunta, ¿y a qué dio lugar esto en siglos posteriores? Mire, ahí tiene 5 posibles respuestas. Así es que, mire, usted pudiera responder lo siguiente. Para el siglo III ya se habían formado la clase clerical de la cristiandad por culpa de la apostasía. Y esto efectivamente hizo que muchos se alzaran como los judíos cuando tenían a sus líderes religiosos, pues era el cleros y el legos. Así es que efectivamente ahí se dio esta parte. Ahora puede contestar lo que dice el punto 3. Y en el siglo IV el emperador Constantino le dio el reconocimiento oficial a esta falsificación del cristianismo. ¿Se imagina del esfuerzo que hicieron los apóstoles y ahora personas diferentes a ellos, lo que claramente el apóstol Pablo dijo, lobos feroces, ahora tomaban el lugar que ellos tenían? ¿Y cómo hicieron esto? Mire, en el punto 4 usted pudiera responder lo siguiente. Aquellos líderes religiosos apóstatas dijeron cosas retorcidas. Y así fue. Eso da cuenta la historia. En el punto 5 usted pudiera contestar también. Y es que aceptaron enseñanzas y costumbres paganas. Y luego dijeron que eran cristianas. Mire qué importante respuesta de cómo fueron distorsionándose las cosas y cómo se fue cumpliendo lo que Pablo estaba diciendo en su momento. Personas de dentro, y como dijo el apóstol Juan, que no eran de su categoría, no eran
como ellos, empezaron a hacer cosas totalmente distintas. En el punto 6 pudiera contestar usted, hasta el día de hoy, las iglesias de la cristiandad siguen basándose en esas mismas costumbres y enseñanzas falsas. Bueno, era algo que proféticamente iba a ocurrir, el trigo y la cizaña. Así es que, pues, estamos esperando el punto en donde cuando Jesús mande a sus obreros, pues entonces mande la cizaña fuera del trigo y entonces esto se haga de manera visible, de manera correcta. Ahora bien, mire, pasando a los párrafos 20 y 21, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo demostró Pablo que tenía un gran espíritu de sacrificio? ¿Y cómo lo imitan los ancianos hoy? Bueno, mire, en relación a cómo demostró Pablo que tenía un gran espíritu de sacrificio, lo que usted pudiera responder en el punto 1 sería lo siguiente. Él trabajó para mantenerse y no ser una carga para los de las congregaciones. Ya lo vimos que hacía casas de campaña y con eso se mantenía. Nunca esperó que le dieran dinero por servir a los hermanos. De hecho, y que eso puede usted contestar en el punto 2, de hecho, animó a los ancianos de Efesios a que mostraran el mismo espíritu de sacrificio. De acuerdo a Hechos 20:35 les dijo, deben trabajar así de duro para ayudar a los que son débiles. Y añadió, deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. Así es que el apóstol Pablo los estaba animando a tener un espíritu de sacrificio por las ovejas de Jesús y que por supuesto formaban parte de las congregaciones. Ahora bien, ¿y cómo imitan los ancianos esto? Bueno, en el punto 3 usted pudiera comentar lo siguiente. Son conscientes de que se les dio la responsabilidad de pastorear la congregación de Dios y lo hacen sin esperar nada a cambio. Ahora bien, también pudiera responder lo que está en el punto 4. Dentro de la congregación cristiana no hay lugar para la ambición y el orgullo. De hecho, todo el que quiera buscar gloria y honra para sí mismo acabará hundido en la deshonra. Y mire qué interesante es esta respuesta porque es la misma que se va a ver en relación con los siervos ministeriales, que cuando dicen que ellos buscan ese privilegio pero no lo hacen de la forma correcta, no van a tener éxito porque no van a tener la bendición de Jehová. Lo mismo es lo que dice el punto 4. Efectivamente, con los ancianos que pudieran tener ambición u orgullo, no lo harán de forma correcta y se hundirán en la deshonra. Ahora bien, mire, el párrafo 22 y último de este subtítulo y de este capítulo 21 es la siguiente. ¿Por qué querían tanto a Pablo los ancianos de Éfeso? Y mire, ahí usted lo puede ver en la imagen, efectivamente, cómo los vio ahí en Mileto. Y ahí se ve cómo incluso hasta lloraron por él cuando pues estaba despidiendo de ellos y cuando les dio esas palabras de fortalecimiento. La respuesta es que Pablo amaba de verdad a los hermanos y por eso ellos lo querían tanto. Así que cuando tuvieron que despedirse de él, todos rompieron a llorar y abrazaron a Pablo y lo besaron con cariño. Mire, ahí tiene efectivamente esa respuesta y se ve efectivamente al apóstol Pablo consolando a los hermanos de Éfeso. Seguramente ya no lo vieron porque Jehová tenía otros planes desde ese punto hacia Pablo y ocurrieron las cosas como se desarrolla posteriormente en el estudio que vamos a estar analizando.